pasada semana, no, la anterior, ¿verdad? La pasada semana fue el Día de las Madres. Pero la semana anterior comenzamos esta serie llamada Oraciones Peligrosas. Y cuando hablamos de oraciones peligrosas, ¿verdad? Hablamos en nuestro primer domingo de esta serie. Hablamos sobre cómo le pedimos al Señor audacia. Cómo debemos de pedir al Señor que nos llene de audacia. ¿Por qué? Porque hay momentos dados en que tal vez no es el momento para nosotros huir de lo que estamos viviendo, sino que es el momento para decirle, Señor, dame la valentía, dame el coraje, dame la fuerza para poder enfrentarlo y continuar sin flaquear y sin distanciarme de lo que tú me has prometido. Y esta charla, ¿verdad? Esta serie de prédicas de oraciones peligrosas, hoy vamos a estar hablando sobre una que se llama Háblame. Le decimos al Señor, háblame. Y yo quiero poder compartir un poco con ustedes, ¿verdad? Sobre esto. Muchas veces nosotros pensamos que para poder escuchar la voz de Dios, nuestra oración debe ser profunda o debe ser extensa. O por cuanto más oremos, más cerca estamos de Dios. ¿Verdad? Ahora, esto me recuerda hace muchos años, mi papá tenía por costumbre de invitar a gente a comer a la casa y hacer mofongo con camarones y todas esas cosas. Y siempre que había alguien, siempre me llamaba y me decía, mira, ven para casa que va a ir fulano, vamos a hacer mofongo y lo demás. Y recuerdo que esta vez fue un evangelista. Y ¿verdad? Nos sentamos todos a comer y de momento el evangelista empieza a decir, ¿me permiten orar a mí? Claro, sí, es invitado y quiero orar, claro que sí. Y nosotros ya con nuestro plato al frente, de momento el evangelista empieza, Padre, yo te doy gracias porque en la mañana de hoy tú nos permitiste abrir los ojos y luego hacerle el trabajo y ya tú sabes, ya los camarones dándonos y nosotros acá, ok, sí, ya, termina, queremos comer. Y muchas veces pensamos que si hacemos ese tipo de oraciones profundas, oraciones que sean oraciones muy poéticas, son las oraciones que Dios escucha. Y ese tipo de personas son las que más cerca están de Dios. Pero eso no es así. Sino que aquellas oraciones que van directamente al corazón del Padre. Aquellas oraciones que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Porque no se trata de lo que decimos, sino se trata de nuestro corazón cuando lo decimos. Y eso es lo que necesitamos aprender. Ahora, hay una historia bíblica que es la que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Y es la historia de Samuel. Quiero leerle, son 10 versículos que voy a leerle. Y es una historia bien interesante. Primera de Samuel, capítulo 3, narra lo siguiente. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos. Y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Verso 3, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó a Samuel, Samuel, y él respondió, ¿qué quieres? Y se levantó, corrió hacia donde estaba Elí y le dijo, ¿usted me llamó? Yo no te he llamado, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levanta y fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Y él le respondió, vuélvete a la cama, yo no te he llamado. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de parte de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted por tercera vez. En ese momento Elí se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando al niño. Entonces Samuel le dijo, ve y acuéstate de nuevo. Y si vuelve a llamarte, vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla que tu siervo escucha. Ok, yo quiero poner en perspectiva lo que está sucediendo. Primero, Samuel es el hijo de Ana y Elcana.
La semana pasada hablamos sobre él un poco, hablamos sobre ella, mejor dicho, sobre Ana, y establecimos que Ana era una mujer que no podía tener hijos y todos los días estaba en el templo orando y clamando por un hijo, hasta que Dios contestó su petición. Esa petición es Samuel. Entonces Ana hizo una promesa con Dios. Le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar y él te va a servir de por vida. Y es entonces que cuando nace Samuel, Ana cumple su promesa y le entrega este hijo al Señor y él se cría en el tabernáculo. Él está allí, sigue siendo hijo de Ana, pero básicamente viviendo allí y recibiendo toda la educación que Elí, en este caso el sacerdote, le estaba dando. Pero hay algo muy curioso que está pasando y es que Elí ya se estaba como que desconectando de Dios. ¿Por qué? Porque Elí estaba permitiendo muchas cosas de parte de sus hijos y de él mismo que no le estaban agradando a Dios. Y eso estaba ocasionando que su conexión con Dios se estuviese perdiendo. Y aquí es donde entonces comienza el capítulo 3 de Primera de Samuel, que es donde Dios comienza a llamar a este muchacho. Ahora, hay algo curioso que yo quiero resaltar y es el versículo 3. Cuando yo leí esta historia, el versículo 3 me conectó demasiado. Y es que esta historia comienza narrando lo que está pasando con Samuel. Versículo 1 dice que el niño estaba creciendo y versículo 2 dice que Samuel ya estaba perdiendo la vista, Elí ya estaba perdiendo la vista, pero de momento hay como que un pequeño giro. ¿Usted lo puede ver conmigo? De momento el versículo 3 da un pequeño giro y dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y de momento cuando uno lo lee, uno puede entender que dice, bueno, lo que está estableciendo es que la noche ya había caído, pero todavía no era tan tarde. Si lo vemos desde un punto histórico, podemos ver que, bueno, lo que quiere decir es que en ese momento de la noche donde ya todo el mundo se está acomodando para dormir, pero todavía hay un poco de luz. Pero si dijera que la lámpara del tabernáculo no se había apagado, yo podía entenderlo. Pero la Biblia es clara cuando dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Lo que quiere decir es que estaba sucediendo algo que estaba ocasionando que ese brillo, que esa gloria, que lo que estaba antes iluminando el tabernáculo se estaba perdiendo por la desconexión que tenía Elí. Pero había un poco de esperanza y esa esperanza era Samuel. Era este niño que estaba allí. Ahora, la historia continúa narrando y explicándonos que este niño comienza a escuchar una voz que lo está llamando y que de momento dice, bueno, pues será Elí. Y va donde Elí una vez, 2 veces, 3 veces y le dice, mira, tú me estás llamando. Y le dice, no, yo no te estoy llamando, acuéstate. Pero a la tercera, Elí de momento dice, O sea, y aquí yo me quiero detener un poco, porque ¿cómo es posible que un sacerdote, que es el punto de conexión del pueblo y Dios, no supo por 3 veces identificar que Dios estaba llamando a este niño? Es triste. Es muy triste. Pero ¿cuánto dan gloria a Dios por los Samuel? Yo doy gloria a Dios por los Samuel que están ahí pendientes y siempre responden a la voz de Dios. Ahora mira lo siguiente. En el versículo 10, él dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Samuel le responde a esta voz que él nunca antes había escuchado y le dice, habla que tu siervo escucha. Y esa es la oración peligrosa de la noche de hoy. Habla que tu siervo escucha. Dios nos está hablando a través de esta escritura y nos está invitando a que nosotros podamos tener ese tiempo no solo de hablarle a Dios, sino de tener el tiempo de también escuchar su voz. Porque muchas veces nos acostumbramos a simplemente decirle, Señor, yo te doy gracias, qué bueno, nos levantamos, gracias a Dios por este día. Y al momento de comer o desayunar, Señor, gracias por esta comida. Y al momento en que llegamos a la iglesia, ay, Señor, yo te doy gracias porque pude llegar a la iglesia y aquí te presento mis peticiones. Y antes de acostarnos, Señor, yo te doy gracias por este día, qué bueno, me voy a dormir, dame paz. ¿Y cuándo nos detuvimos a escuchar a Dios? No nos detenemos a escuchar a Dios. Y Dios está buscando oídos para poder hablarle y que estén dispuestos a escuchar la voz de Él. Ahora, mira lo siguiente. Este niño
recibe una instrucción de parte de Dios. Y aquí es donde empieza el reto. Porque cuando le decimos al Señor, háblame, siempre vamos a recibir una instrucción de parte de Dios. Siempre vamos a recibir una asignación de parte de Dios. Y la asignación puede ser para el beneficio de nuestra iglesia, puede ser para el beneficio de la comunidad, puede ser para el beneficio de nuestra familia, o incluso esa instrucción puede ser para el beneficio de nosotros mismos. Pero algo curioso es que no existe ningún ejemplo bíblico donde alguien que se detuvo a escuchar la asignación o la instrucción de Dios haya recibido una instrucción sencilla. No existe ningún ejemplo. Si yo te dijera a ti, ay, sí existe. No, es que no existe. Porque cada vez que Dios nos habla y nos da una instrucción, lo que está haciendo es desafiándonos a nosotros mismos. Ahora, esta historia nos enseña que Dios tenía un mensaje para Samuel, pero antes Él quería que Samuel estuviera totalmente seguro de querer escuchar este mensaje. Muchas veces Dios está llamando a nuestra atención con el propósito de que nosotros pongamos atención a lo que Él quiere hablar. Que su mensaje no llegue a unos oídos sordos, sino a corazones que realmente anhelan oír y obedecer el mandato de Dios. Ahora, el mensaje que Samuel recibe no es fácil, como les dije. Dios comienza a decirle, mira, yo he visto cómo Elí ha hecho lo malo y cómo ha permitido que sus hijos blasfemen contra mí. Es por tal razón que ya yo no quiero nada con ellos. Ya yo no quiero nada con Elí, yo no quiero nada con sus hijos, ahora yo quiero trabajar algo contigo. Esto suena muy, sí, pues no hay ningún problema, pero hay que ponernos en el lugar de Samuel. Samuel es un niño de unos 10, 12, 14 años, el cual está siendo mentoreado por Elí, el cual está siendo educado por Elí. Ese es su mentor, ese es su líder. Y de momento, este niño recibe un mensaje y el primer mensaje que recibe es diciéndole, ¿sabes qué? Tu mentor lo está haciendo mal. Es chocante, es fuerte, es un desafío. Pero entonces este niño automáticamente dice, bueno, si esto es de Dios, yo tengo que decirlo tal y cual es. Y dice la Escritura que al día siguiente él se levanta y da el mensaje tal y como Dios se lo había dado. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios nos está llamando y cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, esto es impresionante, porque de la misma manera somos una iglesia que está naciendo, una iglesia que puede ser joven, niña, estamos naciendo y Dios nos está llamando a que podamos traer ese mensaje de esperanza y que podamos decirle a otros, ¿sabes qué? Yo sé que allá afuera te hirieron, yo sé que allá afuera te lastimaron, pero hay una esperanza y es que cuando nosotros nos aferramos a la cruz, nosotros podemos ser salvos. Hay una esperanza y hay un mensaje. Como les dije hace un momento, no hay instrucción de Dios que no sea fácil. Por ejemplo, Noé. Dios lo manda a construir un arca y predicar de un diluvio cuando todavía la lluvia no existía. Dios envió a Jonás a decirle al pueblo más sanguinario que había que se arrepintieran o si no eran exterminados. Incluso a María, una mujer que era soltera todavía, Dios le dice que quedará embarazada y que su hijo sería el Hijo de Dios. Son instrucciones que nos desafían totalmente, que incluso no van hasta acorde con lo común y con lo cotidiano del día a día. Esas son las instrucciones que Dios nos da. Pero hay un beneficio al recibir estas instrucciones. Pedirle a Dios que nos hable siempre será desafiante para nosotros. Pero de algo podemos estar seguros, es que esto solo hará que nuestra fe pueda crecer aún más. Que podamos seguir dependiendo de Dios, aprender a confiar en su palabra, aprender a confiar en sus promesas, porque su palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tenemos que aprender a confiar plenamente en la instrucción de Dios, porque al momento podrá sonar fuerte, podrá sonar difícil, pero gloria a Dios que hubo un Samuel, el cual Dios pudo utilizar como profeta para marcar un nuevo tiempo en la historia de Israel. Si él no hubiese escuchado esa voz de Dios, si él no hubiese decidido obedecer la voz de Dios, no hubiéramos tenido al rey David. Solo porque un hombre decidió obedecer, un niño decidió obedecer la voz de Dios.
Necesitamos como iglesia responderle a Dios. Habla, que tu iglesia escucha. Tal vez la asignación que Dios nos entregue sea desafiante. Pero Dios necesita levantar una iglesia que no se contamine como los hijos de Elí, pero que tampoco baje la guardia y permita que lo que Dios aborrece entre a su casa. Ahora, escuchar la voz de Dios no es tan fácil como decir, sí, yo quiero escucharle ya. Escuchar la voz de Dios tampoco hay una receta mágica para escucharla. No hay algo que yo te pueda decir, si tú cumples con esto, esto y esto, te garantizo que escucharás la voz de Dios. No, eso no existe. Esto se trata de nosotros poder abrir nuestro corazón. Esto se trata de nosotros poder ser honestos con nosotros mismos, desnudarnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, háblame, que necesito escucharte. Y yo quiero en la noche de hoy poder regalarte tres maneras de cómo podemos posicionarnos para escuchar la voz de Dios. La número 1. Antes que todo, la oración es más que simplemente hablarle a Dios. Es la definición de una comunicación espiritual. Y esto yo siempre lo he dicho. Cuando hablamos de oración, no estamos hablando, y lo mencioné hace un ratito, no estamos hablando de simplemente nosotros sentarnos a decirle a Dios todo lo que queremos decirle. Sabemos que la definición básica de oración es hablar con Dios. Pero hablar con Dios no es que yo le diga, es que tenga una comunicación, tener una conversación con Dios. ¿Y de qué manera existe una conversación? Bueno, cuando yo hablo, pero también cuando yo escucho. Si algo tuve que aprender yo fue escuchar. Y ahí está ella que no me deja mentir. No digan mucho amén, por favor. Pero yo tuve que aprender a escuchar porque yo hablaba, pero no escuchaba. Y eso daña la comunicación. Pero de igual manera que en nuestra relación, de igual manera en la relación con el Espíritu Santo. Necesitamos hablarle, claro que sí, pero también necesitamos escuchar su voz. Muchas veces sacamos tiempo para hablar, pero poco le damos tiempo para que Él nos hable. Y lo primero que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios es estar quieto. Lo primero, número 1, para poder escuchar y posicionarnos para escuchar la voz de Dios, lo primero que necesitamos es estar quietos. Necesitamos tomar un tiempo de quietud y experimentar la presencia de Dios. Salmo 46, verso 10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. O sea, la Biblia nos invita a que hay momentos dados en que nosotros tenemos que soltarlo todo. Tenemos que abandonarlo todo y sacar este tiempo de estar tranquilos, quietos y decir, bueno, Señor, yo me quiero desconectar de todo lo que me rodea y quiero sacar este tiempo porque quiero escucharte. Más allá de yo presentarte mis peticiones, mis angustias, mis quejas, mis conflictos, yo solo quiero escucharte. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Todos tenemos algún hobby al cual le dedicamos mucho tiempo. Ya sea las películas por streams, las series que nos encantan, ya sea videojuegos. Hay muchas cosas. Algunos son ¿verdad? Tienen mejores hobbies como leer libros. Hay que reconocerlo. Hacer ejercicio. Ahí está. ¿Sabe? Como podrán ver, viajar. Hay tantas cosas que le gusta hacer a la gente. Pero si te das cuenta, estas cosas son cosas que nosotros le dedicamos tiempo. Que requieren de tiempo. ¿Cuál es la invitación que Dios le hace a la iglesia para esta semana? Este es el reto de esta semana. El reto de esta semana es que podamos identificar un tiempo para poder desconectarnos de todo y decirle, Señor, este va a ser el tiempo donde yo me voy a quedar quieta. No voy a estar pensando en las cosas que tengo que pagar, en las cosas que tengo que hacer. No, solamente quiero estar con tu presencia y te hagan este tiempo para que tú me hables. Miren esto. Yo recuerdo que hace unos años atrás estaba experimentando un estrés bien fuerte en mi trabajo. Y esto me estaba ocasionando que yo perdiera el sueño. Y yo pasaba las noches y las noches sin poder dormir y muchas veces
mi esposa me encontraba aún cuando ya amanecía. Ya se levantaba para ir al trabajo y yo todavía estaba despierto. Y yo no podía conciliar el sueño. Y yo recuerdo que en ese momento dado, yo me topé, estamos hablando como para el 2018, y yo recuerdo que yo me topé con un video de Marcos Brunet que fue grabado en el 2015. Y yo recuerdo que este hombre comenzaba a hablar y literalmente yo empecé a sentir como si él estuviese en vivo, sabiendo que yo estaba allí, hablándome a mí. Y yo decía, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que él está literalmente definiendo lo que yo estoy viviendo? Pero yo sé que ese era el Espíritu Santo que quería hablar a mi vida. Él tiene muchas maneras de hablarnos. Lo primero es a través de su palabra. La mejor manera que Dios nos habla es a través de su palabra. Lo segundo es a través de las personas. A través de las personas también es muchas veces como Dios puede hablarnos. Lo tercero es a través de las circunstancias. Y ese es donde muchas veces no sabemos identificar la voz de Dios. Porque aún a través de las circunstancias, Él nos puede estar hablando. Tan reciente como ayer íbamos camino a una boda. Y teníamos que tomar el expreso para ir hacia Cagua. Y estábamos en este punto donde comienza el autoexpreso y tenemos que tratar de girar a la derecha para desviarnos hacia los carriles regulares. Pero esta guagua se nos tiró encima, literalmente. Y yo traté de maniobrar, lo más que pude hacer fue meterme en el autoexpreso. Y rápido empezamos, allá está guagua, nos empujó, mira para allá. Pero cuando llegamos a Cagua, que cogimos la salida de la 52, el tapón era desde allí hasta Montelledra, detenido. ¿Y cómo nosotros íbamos en el autoexpreso? Sin pausa. Y recuerdo que Olguita dijo, así obra Dios. A veces nos empuja y lo que tenemos es que saber y confiar en lo que Él nos quiere hacer. Y hay muchas veces que a través de las circunstancias no entendemos lo que estamos viviendo, pero Dios nos está empujando y nos está guiando a su carril de autoexpreso. Otra manera que también Dios nos puede hablar, otra manera en que Él nos habla, es a través de su Espíritu Santo, indiscutiblemente. ¿Cómo podemos saber que su Espíritu Santo nos está hablando a nosotros? ¿Cómo podemos identificar que es el Espíritu Santo el que nos está hablando? Bueno, porque nunca será una emoción tratar de bendecir o ser generoso con alguien. Cuando sentimos bendecir a alguien o ser generoso, créame que ese es el Espíritu Santo quien nos está moviendo. Cada vez que tú sientas bendecir a alguien, es Dios hablando a tu espíritu. Ahora, lo segundo, lo primero que les dije que, ¿verdad? Lo primero que ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es estando quietos. Lo segundo es estando dispuestos. Muchas veces nuestras oraciones se escuchan como listas de deseos, pero no practicamos al presentarnos delante de Dios listos para recibir las instrucciones. En lugar de decirle a Dios, quítame este deseo, debemos de decirle a Dios, ¿cómo quieres que abandone este hábito? Que muchas veces nos presentamos así. Señor, mira, aquí te presento esto, lo otro. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, qué es lo que tú quieres que quites de mí? ¿Qué tú quieres quitar de mí? ¿Qué tú quieres que yo abandone? Ahora, la pregunta para estar dispuestos, la pregunta es la siguiente. Desde la última vez que Dios te habló, ¿ya cumpliste esa tarea? ¿Ya cumplimos la tarea de la última vez que Dios nos habló? ¿O aún la estamos postergando? Muchas veces queremos que Dios nos hable sobre decisiones que queremos tomar, pero aún no hemos cumplido con la última asignación que Él nos entregó. Le pedimos dirección a Dios, pero no hemos entregado aún lo que Él nos está pidiendo. Y lo tercero, y ya estamos terminando, lo tercero es estar listos. Lo primero para poder posicionarnos para escuchar la voz de Dios es estar quietos. Lo segundo es estar dispuestos. Y lo tercero es estar listos.
Asegurémonos de que cuando Dios nos hable, estemos listos para hacer lo que Él nos pida. Samuel era un niño y recibe la asignación de decirle a su mentor que Dios lo está juzgando y que debe volver su corazón a Dios. Parecía ser prácticamente un acto de suicidio. Pero Samuel obedeció a Dios porque él estuvo quieto, él estuvo dispuesto y él estuvo listo para la encomienda que Dios le iba a dar. Y esto no se aplica solamente a ir a darle un mensaje a otro. Esto también es para nosotros mismos. Porque muchas veces Dios nos hablará a nosotros mismos para que enfrentemos áreas de nuestra vida que muchas veces no queremos renunciar. Pecados, hábitos, desánimo, distracciones que tenemos, que Dios nos está llamando hace rato y nos está invitando a que soltemos de una vez y por todas, pero tenemos que estar quietos, tenemos que estar listos y tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Dios también puede hablarnos para que hagamos cosas que tal vez no nos sintamos preparados. Pero si escuchamos la voz de Dios, es porque ya estamos listos. Si has escuchado la voz de Dios, si Dios te ha hablado, y amor, tú puedes decir, no, pero es que yo todavía no me siento ready para esto. Yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy capacitado para lo que tú me estás pidiendo. Pero créeme que si recibiste el mensaje de Dios es porque ya estás listo. Jesús dijo lo siguiente, y con esto cierro. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas me conocen. Mis ovejas saben identificar mi voz. Yo les hablo y rápido me atienden. Yo les hablo y rápido me obedecen. Yo les hablo y rápido se acercan. Porque ya ellas conocen mi voz.